Buenos días. Muchas gracias por la invitación para compartir acá algunos rasgos principales de la situación fiscal en Colombia. Vamos a tener una presentación en 3 capitulitos. Uno es de dónde venimos. Es importante entender de dónde vivimos para saber cómo podemos resolver una situación de finanzas públicas que se presenta crítica durante este año y que ya se había venido gestando en los últimos años. Y enseguida vamos a ver en dónde estamos en el año 2024 y 2025 y algunas consideraciones rápidas sobre hacia dónde vamos. Un primer aspecto que quería compartir es que si miramos desde 2019 para recoger lo que fue la pandemia, cuál ha sido la evolución de los gastos y de los ingresos del gobierno, hemos encontrado un crecimiento de los gastos de 4 o 5 puntos porcentuales del PIB frente a un casi ningún crecimiento de los ingresos, de 0.3 puntos porcentuales del PIB. Y de la misma manera ha venido incrementándose el déficit total. A partir de 2020 hubo un salto durante la pandemia del 2.5% del PIB como déficit total a 7.8%. Notable, sabemos todos que la pandemia tuvo estos impactos, pero todavía no sabemos bien hasta cuándo duran. Hubo un proceso de consolidación fiscal, de reducción de ese déficit hasta 2023 y en el 2024 vuelve a aumentar drásticamente al pasar de 4.3% del PIB a 6.7%. El gasto tiene una característica que ya se ha comentado tanto en Hacienda como nosotros hemos hecho ejercicios acerca de cuál es la inflexibilidad del gasto que se predica y vamos a ver que en 2024 también hubo un salto en el porcentaje de gasto inflexible. Cualquier gobierno que llega aspira a tener un componente de recursos que pueda usar en su plan de desarrollo y ese porcentaje se ha venido reduciendo de manera importante. Aquí tenemos una descripción de la evolución de sus componentes inflexibles. Primero, a la izquierda, teniendo el promedio de 2010 a 2027, y ahí vemos que salud se incrementó de una manera importante, el FEPEC, que es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, y los intereses. Los intereses van a ser el ingrediente más importante de cara al futuro, porque esa deuda la tenemos que pagar, entonces es inflexible. Y ya en los últimos años de 2019 a 2024 confirmamos que estos son los componentes más importantes de la inflexibilidad del gasto y también vemos el crecimiento del 18.7% del PIB en 2019 a 23.2%, pero llamo la atención que fue el salto de 2019 a 2020 el que se ha mantenido en los años siguientes. Hay una pequeña reducción en 2023, pero por factores que no son estructurales. Ese gasto inflexible de por sí alto pasó en 2023 del 85.7% del total del gasto al 89.6% en 2024. Y ahí vemos los componentes, en la parte más oscura abajo están los intereses que han pasado a representar el 18.7% del total de ese gasto inflexible. Y el SGP disminuyó, que está de moda el Sistema General de Participaciones por su discusión de la reforma constitucional,
y de la Ley de Competencias, por fórmula que toma en promedio en los últimos 4 años de los ingresos corrientes de la Nación, baja de 2019 a 2023 prácticamente, y ya se empieza a recuperar. Para nosotros era un componente de la inflexibilidad del gasto que nos preocupaba, en el sentido de que había que promover alguna reforma legal y constitucional para evitar que volviera a crecer a los niveles anteriores. La discusión política ha dicho que el mandato constitucional original dijo que era el 46% y que hemos llegado a niveles inferiores al 20%. Pero la tendencia es a que vuelva a aumentar en la medida en que, pues cada 4 años, es un poco explosivo en determinados momentos, dependiendo de cuál ha sido la evolución del recaudo en los últimos 4 años. Eso es un elemento de la discusión pública que nos preocupa, y la reforma fue en el sentido contrario, no de morigerar ese crecimiento, sino de incrementarlo, y constituye un riesgo importante para nosotros. El tema del recaudo, ¿de dónde venimos? Pues muestra, no les voy a detallar cada uno de los años, pero los últimos 3 años sí podemos ver en esta gráfica del recaudo tributario bruto el crecimiento que hubo en billones de pesos corrientes del año 2021 al 2022, y donde es importante el componente de renta para llegar hasta 2023 con un recaudo muy importante en renta y muy alto y atípico. Esa es una de las tesis que nosotros tenemos en la discusión de las transacciones de única vez, donde se muestra que en el año 2024 recupera un poco lo que venía siendo la tendencia, y ya está por debajo de 2023, el recaudo en 2024, pero es superior al de 2022 en un porcentaje importante. Esta gráfica lo que muestra es otra vez el argumento de que el año 2023 fue atípicamente alto y que la caída de los ingresos tributarios no se considera un evento de única vez. El siguiente aspecto es qué pasa en 2024 y 2025. La inversión en 2024 presentó una baja ejecución, el 57% de las apropiaciones frente al 71% en 2023, pero los compromisos no obligados en 2024 ascendieron a 52 billones, lo que se constituye en una presión fiscal adicional para 2025. Este crecimiento continuo de las reservas presupuestales lo que refleja es la tensión del desequilibrio fiscal en el mediano plazo. Estamos pasando de 2% del PIB en 2023 a un 3.1%, un salto de 33 billones en las reservas presupuestales a 52 billones que se están pagando en parte este año. Las que no se paguen este año, pues no se ejecutarán. Del balance fiscal de 2024 destacamos que el déficit primario, que es la variable que se tiene en cuenta para la regla fiscal, fue superior en 25 billones respecto al marco fiscal de mediano plazo. Las normas nuestras dicen que la regla fiscal se define en el marco del marco fiscal de mediano plazo y debe tener un principio de coherencia, eso se estableció desde la ley de 2011 de la regla fiscal, con estos instrumentos de planeación macroeconómica y fiscal. El gasto primario fue 17 billones
superior a lo que nosotros habíamos visto a lo largo del año que iba a ser ese gasto primario, lo cual se tradujo en que el balance primario estuvo 1.5 puntos porcentuales por encima del 0,9, que era la meta proyectada en el marco fiscal y consistente con el cumplimiento de la regla fiscal. Y lo otro que se destaca acá es el crecimiento del balance total a 6.78% del PIB con respecto del 5.6% que era la meta inicial. Ese salto fue muy importante y se fue dando la posibilidad de que ese crecimiento a lo largo del año, y el CARF estuvo advirtiendo permanentemente lo que estaba ocurriendo. Inclusive, si ustedes recuerdan, en el proyecto de ley de la ley de financiamiento se proponía adelantar la regla como una fórmula para evitar que el desequilibrio fuera mayor. No se dio, entonces se recurrió a las transacciones de única vez. La ley establece que quien define si una transacción es de única vez o no es el CONFIS. El CARF da un concepto previo no vinculante. Vemos la propuesta del Gobierno Nacional al interior de las sesiones del CARF, donde asiste el ministro con voz pero sin voto, y presentamos un concepto previo no vinculante en varios momentos de aprobación de las TV. En total aprobamos 6.2 billones del total de las que fueron aprobadas por el CONFIS por 32 billones. Si el CONFIS hubiera aprobado únicamente estas transacciones sobre las cuales el CARF dio concepto favorable, el balance primario neto estructural, que es la variable con la que se mide la regla fiscal que le pone techo al gasto y que promueve la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, habría sido de 1.8% del PIB y no de 0.2% del PIB que ordena la ley para 2024. Y no se habría cumplido la regla fiscal en 2024. Hemos recibido críticas de por qué no decimos que no se cumplió. No nos corresponde, no somos analistas con la libertad que tienen varios colegas aquí presentes, que lo han dicho. Nosotros lo decimos de esta manera porque no nos corresponde certificar el cumplimiento de la ley. Si todos queremos eso, bienvenido, tiene que haber una reforma legal. Pero nosotros cumplimos con dar la claridad de dónde estuvo el punto de diferencia entre el CONFIS, que es el Consejo Superior de Política Fiscal. Nosotros no somos un tribunal de cuentas, no somos una autoridad fiscal como el Banco de la República sí lo es en lo monetario y lo cambiario. Eso lo lamentamos, pero es así. Y eso quiero aprovechar este espacio para dar esa claridad. Un problema que va a ser cada vez, está haciendo, empezó a hacer el año pasado y está haciendo en este inicio de año, es el de la caja. No tenemos acceso a la caja en dólares, ahí tenemos varios problemas de información, de acceso a información del CARF, pero con lo que hacemos seguimiento de la caja en pesos, que son los saldos del Tesoro en el Banco de la República, hemos visto que a lo largo de todo el año la disponibilidad de caja en pesos estuvo por debajo del promedio histórico, que lo medimos de 2014 a 2024, y que a lo largo del año pasado también empezó a tener un comportamiento cada vez más preocupante. Al cierre de diciembre se ubicó en 3.7 billones de pesos a precios de 2025, el mínimo histórico desde 2014.
El ministerio ha dicho que va a hacer un seguimiento estricto de el recaudo mensual y un programa de caja mensual muy detallado para ajustar la caja. Pero como vamos a ver, para resolver el tema fiscal del país en este año se requiere un recorte importante. Este es el balance fiscal de 2025, donde mostramos que se requiere, frente al plan financiero difundido por el gobierno a principios de este año, un recorte de 46 billones. 34 porque creemos que el recaudo va a ser inferior al proyectado en ese monto, teniendo en cuenta cuál es el crecimiento del PIB y una elasticidad de recaudo frente a ese crecimiento. Hemos dicho que el decreto de aplazamiento no lo incorporamos hasta que no sea un recorte y eso suma 12 billones adicionales para un ajuste total de 46 billones de pesos este año para que se cumpla la regla fiscal. Puede ser por la vía de gastos o por la vía de ingresos. Una breve referencia a cómo va el recaudo. El dato de febrero está por publicarse, nosotros tenemos alguna idea ya, pero nos referimos a lo que está publicado. Aumentó 2.4% en términos reales en enero y vemos un comportamiento positivo del IVA y de los gravámenes externos, pero no de renta. Ese está más moderado. Hay un documento de seguimiento, no puedo entrar en más detalles acá porque se me acabó el tiempo. Quiero dejar aquí estos mensajes de los 2 años que hemos estado hablando, lo cual ya les he dicho, pero para los que acaban de llegar o algo les hago el resumen de lo que dije. La posición fiscal, pues, que refleja unas fragilidades de mediano plazo en las finanzas públicas. La deuda se aproxima a máximos históricos. Estamos empezando a ver que en los próximos años va a ser muy difícil bajar del 60% del PIB ese indicador, pero bueno, eso lo compartiremos en otra ocasión. Que el recaudo de 2024 es una normalización, que el 2023 fue un año excepcional, que el gasto del gobierno nacional central como proporción del PIB fue de 23.2 y eso está más o menos así desde 2020, mientras que los ingresos aumentaron muy poco, 0.3. Y lo que les acabo de decir acerca del cumplimiento o no de la regla fiscal. En 2025 no creemos que se pueda cumplir la meta de recaudo del plan financiero. Las cifras observadas reflejan un crecimiento del 5.2%, inferior a lo que debería haber a estas alturas, crecimiento anual, al que debería haber para cumplir la meta anual de este año de 22%. En el escenario del CARF, una cosa que no les había dicho, supone que se honra la obligación del FETEC en 0,5 puntos porcentuales del PIB, en línea con lo anunciado por el Ministerio. De nuevo, el ajuste tiene que ser de 2.6% del PIB, 46 billones de pesos. Y por último, hacia dónde vamos, que lo dejé en una sola cosita, en consideración al tiempo, en el mediano plazo, esta inflexibilidad del gasto sigue requiriendo iniciativas legales y reformas constitucionales. Esta inflexibilidad del gasto nos muestra la definición de inflexibilidad del gasto está atada a que cada rubro, cada partida de esas que calificamos inflexible tiene un origen legal o constitucional y no se puede modificar sino por ley o por la Constitución. Es una inflexibilidad grande y que pues ojalá
mejore el ambiente de la relación gobierno-Congreso para poder hacer cosas desde ya y no esperar hasta 2026 como suele ser el pensamiento de algunos comentaristas y analistas. No se puede dejar hasta allá empezar a resolver estos temas. La persistencia de estas, pues las tasas de interés altas por más tiempo frente a un crecimiento económico modesto, sí pone un riesgo importante, un desafío grande para poder converger hacia el ancla del 55% de la deuda en el mediano plazo. En el marco fiscal de mediano plazo se supone que va a haber 2 reformas tributarias más o menos, un incremento de 1.8 puntos porcentuales del PIB, pero no está claro cómo se alcanzará esa meta. Y lo que nosotros tenemos este año es la tarea de insistir y analizar el marco fiscal de mediano plazo que se debe publicar a mediados del año, en el sentido de que tenga mucho detalle, no solamente sobre el primer año, que suele ser lo que comentamos, sino sobre los 10 años que se proponen, que den un marco de cuál va a ser el escenario que se encuentre también el nuevo gobierno y cuáles son las posibilidades de consolidar y en qué plazo. Para eso se necesita también desde ahora tener una publicación, difusión de una estrategia fiscal, de ancla fiscal, que estábamos esperando todos en este país. Muchas gracias.